Pero ponle transición. ¿A qué quieres hacer transición? Bien, pues muy buenas tardes, días, noches y madrugadas a todos nuestros seguidores, radioescuchas y radioescuchoas de este su programa favorito de lenguas, lingüística y lengüeros, El Corazón de la Palabra. Ya llevamos 2 años transmitiendo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote y pues investigando y encaminándonos un poco en la travesía de las lenguas de todos los pueblos de nuestro México que hablan un idioma desde hace miles de años y pues qué es lo que esconden o qué historias cuentan todas estas lenguas, pues todo eso hemos ido investigando en este programa de Corazón de la Palabra y pues hoy estamos muy contentas aquí transmitiendo. Me encuentro muy contenta porque estoy con un compañero, colega de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que también estudió en la UPN, una universidad hermanita de aquí, de la zona, la UPN de la Jusco. Y pues en la UPN él estudió educación indígena y aquí en la ENA él estudia actualmente etnohistoria. Somos compañeros ya que los dos vamos en 8º semestre, ya en el mero momento de a ver qué va a pasar, si sí o si no. Ya 8º semestre, ya nos sentimos grandes y pues nos encontramos muy contentas de estar aquí con el compañero y amigo José Luis Torres Hernández. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues yo estoy muy bien. Bienvenido. Pues les cuento que José Luis desde un pueblo llamado Cuentepec, Morelos, nos visita hoy en las cabinas de Radio Zapote para platicarnos un poco acerca de su lengua originaria, su lengua materna, que es el náhuatl de Cuentepec, Morelos. Y pues bienvenido, José Luis, platícanos un poco cómo fue que te acercaste a la educación indígena, por qué terminaste estudiando esa carrera y luego cómo descubriste que pues también lo podías empalmar con la etnohistoria, qué significa ser etnohistoriador, por qué es importante estudiar y defender a los pueblos y pues platícanos eso, por favor, bienvenido. Gracias. Pues yo en una primera instancia pues llegué aquí a la UPN, aquí a la Jusco. Pues yo venía de mi comunidad de estudiar en Morelos y ya pues me interesó una carrera universitaria y fue cuando yo me decidí escoger en primera instancia pues educación indígena para seguir fortaleciendo nuestra lengua materna. En este caso pues yo hablo la lengua náhuatl, de ahí de Morelos. Llegué aquí en el 2013 a la UPN a Jusco y con el paso del tiempo pues me fui desarrollando académicamente y fui dando más prioridad, más valor a mi lengua, que conforme pasó el tiempo pues me fui especializando en estas cuestiones de la enseñanza de la lengua náhuatl, porque así como me menciona, pues a mí me interesa no solamente las lenguas de Morelos, que Morelos pues principalmente va a ser solamente la lengua más hablada pues el náhuatl. A comparación con otros estados tenemos otras lenguas que también son de igual importancia, no dejando a un lado ninguna lengua que no tenga el mismo valor, el mismo prestigio, sino que todas las lenguas pues son muy importantes. Del norte de nuestro país, desde el norte hasta el sur, pues hay una variedad lingüística de lenguas, pues un total de 68 lenguas indígenas y de un aproximado de 364 variantes dialectales de diferentes lenguas, y pues como sabemos la mayor concentración de estas lenguas pues lo tenemos en Oaxaca, lo que tenemos en lo que se le conoce o se predomina como el área maya. Y yo pues
me intereso mucho por seguir fortaleciendo, por seguir enseñando, por seguir estos pasos de no dejar de hablar una lengua indígena, que en muchos poblados pues está dando lo que conocemos como un desplazamiento lingüístico, a lo que se debe parte de varias problemáticas, de varios casos. Uno de los más conocidos pues podría ser la discriminación, la falta de comunicación, porque en muchas personas pues les da un poco de pena o les da así como total pena de poder hablar o desarrollarse socialmente, ya sea en el seno familiar o en la sociedad, en su propia lengua materna. Y es por esto que me interesó en primera instancia yo poder estudiar educación indígena para ofrecer otras oportunidades o otras visiones que no sean estas de las cuales yo me desarrollé, sino que poder contribuir conforme va pasando el tiempo, conforme yo me forme más profesionalmente, académicamente, poder hacer aportaciones hacia el uso y reflexión de nuestra lengua. Y es así como yo pues llegué aquí a la Ciudad de México. Bien, entonces, pues se oye muy interesante todo lo que nos platicas, José Luis. ¿Tú por qué considerarías que hay que vencer ese miedo o vergüenza a hablar una lengua originaria? Al contrario, habría que sentirse orgulloso. ¿Tú por qué consideras que es importante seguir hablando nuestras lenguas? ¿Y cuáles son todas esas ventajas que tienen de ser bilingües? Porque en realidad es una ventaja. ¿Tú cómo ves ese aspecto? Pues hay varias ventajas de por qué hay que seguir y mantener no solamente mi lengua, sino que todas las lenguas. La importancia es que en una lengua se piensa en esa lengua, en esa misma, y tenemos visiones diferentes a lo que algunos pues han denominado así como la cosmovisión, que no es lo mismo de que una persona hable el español y que piense en español, sino que estos otros panoramas que nos da ser bilingüe nos da otras oportunidades, porque yo no solamente hablo el español, sino no solamente hablo ni pienso en español, sino que también pienso en mi lengua materna. Y así son estas ventajas que tenemos en la actualidad, y nos brinda mejores en muchas ocasiones nos brinda mejores condiciones para seguir formándonos académicamente, porque no solamente aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la misma Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social, la UNAM, busca profesionales que hablen y que puedan fortalecer ya sea lingüísticamente nuestra lengua o cualquier lengua nacional que sea, y así un día poder fomentar una educación ya sea en la misma escuela, en la misma sociedad, en la misma comunidad, en el mismo poblado, así hacer un fortalecimiento cada vez de estas lenguas. Como lo mencionaba, muchos de los casos de comunidades indígenas que han desplazado su lengua materna lo han hecho por el español, ya lo mencioné. Muchas cuestiones son por la discriminación, pero hay otros problemas que voy a hacer énfasis, como por ejemplo la misma prohibición de hablar esta lengua. Es uno de los casos que yo he estudiado en la comunidad de Morelos, en mi comunidad que es Coentepec, Morelos, en la cual he estudiado, y que en un principio partía de la prohibición de hablar la lengua materna, pero por los propios padres de familia. Conforme se fue dando una educación bilingüe, principalmente en la primaria, en las primarias bilingües de Morelos, en donde en un primer instancia no se aceptaba la lengua. No se aceptaba, ¿por qué? Porque los padres de familia solo querían que sus hijos aprendieran y a socializar y que se llevara este conocimiento solamente en español, y ellos mismos querían dejar a un lado lo que es la lengua. Conforme fue avanzando los años, se instaló bien la educación básica bilingüe primaria, y los padres poco a poco fueron cambiando de opinión,
¿Por qué? Porque la educación bilingüe brindaba otras oportunidades, no solamente de poder alcanzar un desarrollo cognitivo, social en la lengua española, sino que también en la lengua materna. Entonces ellos vieron esta ventaja de poder tener no solo una lengua, sino poder hablar dos lenguas y así evitar un desplazamiento total, un desplazamiento de la lengua. También otra de las problemáticas que también surgían es que los padres y madres de familia mandaban en un primer instante a sus hijos a otras comunidades principalmente a otros municipios y ciudades. ¿A qué? A que sus hijos estudiaran, porque como sabemos, pues en las ciudades, en los municipios, la lengua estándar, la lengua franca de comunicación va a ser el español. Entonces las escuelas en las ciudades es totalmente monolingüe. Monolingüe me refiero a que solamente se lleva la enseñanza en español, y es así como estos padres de familia obligaban o exigían que la lengua se dejara de hablar, principalmente en las escuelas. Pero como ya lo mencioné, conforme fuimos avanzando, conforme fue avanzando la educación, nos dimos cuenta que no era así, que era muy importante fortalecer la lengua indígena y que en la actualidad se sigue fortaleciendo. Así, para tener una vitalidad y no perder todo este rasgo histórico, cultural y lingüístico que lo hemos tenido históricamente. Desde antes del contacto europeo hasta la actualidad seguimos conservando muchas tradiciones, costumbres y una forma de pensar diferente, una forma de concebir el mundo natural, el mundo que nos rodea, una visión que nos permite acceder a otros panoramas diferentes. Una vez, como decía el doctor Miguel León Portilla, una vez que se muere una lengua, se pierde toda esta visión, toda esta riqueza cultural. Así es, José Luis. Pues el otro día que estábamos platicando, tú nos platicaste de un método que aplican o están tratando de aplicar, o que está pues en la teoría, allá en Canadá creo que lo aplican, y que es pues propiciar el bilingüismo, ¿no? Como una forma de educación, pues. Y yo me imaginé un México así utópico, padrísimo, en el que todas las personas que son de un pueblo, de una comunidad, pues fueran bilingües, pero fuertes ambas lenguas, ¿no? Que usaran el español cuando necesitan usar el español y conocieran el español y lo pudieran estudiar, que conocieran su gramática, sus sonidos, no sé, un acercamiento, y también que conocieran su lengua, su gramática, sus sonidos, y que ambas lenguas pudieran coexistir, ¿no? Me encantó. Si nos puedes platicar, no me acuerdo cuál es esa teoría que nos platicaste, si la aplican en la actualidad. Ok, para la enseñanza de segundas lenguas actualmente se usa mucho un método, un enfoque teórico que se llama por inmersión temprana y por inmersión tardía. Usualmente, bueno, yo me he especializado en la enseñanza del náhuatl clásico y del náhuatl actual. Y para que yo lleve una enseñanza con mis alumnos, donde yo trabajo, es una escuela particular, Centro Educativo Fernando Sabater por nombre, en la cual yo desarrollé un taller del náhuatl, en donde a mis alumnos en una primera instancia pues me dio curiosidad de que sí iban a aprender el náhuatl, que aunque sea la mínima parte, la estructura fonética, algunas palabras, para poder llevar una comunicación no tan sólida, pero sí que entendieran poco de lo que nuestro México tiene, no solamente aquí en el centro de México, sino que en todo el territorio de nuestro país. Entonces yo me enfoqué en un enfoque teórico que se llama por inmersión. Este enfoque nace, como bien lo mencionabas, nace en experimentos, en proyectos llevados en Canadá, en la provincia de Quebec, en Montreal, donde nace este enfoque.
En una primera instancia nace para un desarrollo mejor social, cognitivo de los niños. En una primera instancia se enseñaba el inglés, pero también quisieron aprender o llevar a otros enfoques como es la enseñanza del inglés. Entonces, francés y inglés empezaron a enseñar en estos primeros experimentos de enseñanza de segundas lenguas, y en esos experimentos pues se dieron cuenta que, bueno, un científico social que es Lambert se dio cuenta de que sí se podía llevar a cabo esta enseñanza. ¿Cómo es este método? Pues parte de un método de inmersión principalmente temprana. Mientras que tú le enseñas a un niño a una temprana edad, la adquisición cognitiva va a ser mayor, mientras si enseñas una inmersión tardía, la retención cognitiva va a ser menor. Esto yo lo experimenté con mis alumnos. En una escuela particular primaria, yo doy sexto grado, donde implementé este taller. No es una inmersión temprana. Una inmersión temprana sería desde la inicial, y en primaria pues desde primero, segundo y tercer año de primaria. Yo inicié esta inmersión un poco que se denomina una inmersión retardada. Una inmersión retardada porque todavía los niños se están desarrollando cognitivamente y no han perdido todo este rasgo que ellos les permita fortalecer el aprendizaje de segundas lenguas. Y lo vi claramente de que sí hay una retención, hay un gusto por el aprendizaje de estas lenguas, porque en nuestro español, bueno, le explicaba a los alumnos que en el español tenemos varios componentes o varias palabras que usamos y que están en la lengua náhuatl. En un principio yo les preguntaba, ¿saben alguna lengua nacional? Y me respondieron, pues no. Habían escuchado de náhuatl, de los mexicas que hablaban náhuatl. Sí, les dije, muy bien. Aparte de náhuatl, pues ahí tenemos otras lenguas, otras 67 lenguas aparte de náhuatl. Y es como fui generando un interés, contando un contexto histórico por la cual ha pasado la lengua náhuatl desde antes del contacto europeo hasta la actualidad. Y nos dimos cuenta, bueno, ellos se dieron cuenta solos, de que sí, en efecto, hay muchas palabras que hemos integrado en nuestro vocabulario que son propiamente de procedencia o de origen del náhuatl. Y fue así como fui implementando este taller. En primera instancia pues solo di palabras sueltas, palabras para contextualizar lo que en nuestro vocabulario, que en su vocabulario, que sería el español, han integrado. Y fue como le fui llamando la atención poco a poco. Entonces es una inmersión un poco retardada, pero eso no justifica, no quiere decir que no van a aprender la lengua. Sí, tal vez falte muchos años o algunos años para que ellos puedan llevar una comunicación más sólida. Pero en cambio también hice experimentos para aprendizaje del náhuatl aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a alumnos de quinto semestre y sexto semestre de la carrera de etnohistoria, la cual aquí tiene un enfoque muy diferente, un enfoque que solamente pues va dirigido a que ellos aprendan la gramática del náhuatl, y que ellos se especialicen en hacer análisis morfológicos para analizar cualquier documento o cualquier otro documento de índole procedencia, pero que fue expedida en el siglo XVI, en el siglo XVII, con este nuevo aparato gubernamental, nuevo aparato de español, lo que trajeron los españoles para así difundir
varias solicitudes, ya sea por Mercedes, ya sea códices bilingües. Es ahí este enfoque gramatical, pero es muy diferente. Y yo quise en primera instancia hacer así como lo hice con mis alumnitos, pero vi que esta inmersión era muy retardada. Los alumnos ya no retenían, ya no se desarrollaban mejor cognitivamente, se les explicaba algo y a los 8 días regresábamos a la clase y no era lo mismo. Ellos ya habían dejado a un lado, ya habían olvidado lo que se les enseñó, y es así como funciona este enfoque teórico metodológico de la inmersión temprana y la inmersión tardía. Mientras que un niño aprende desde que va creciendo, desde que se desarrolla, desde preescolar, pasa a la primaria, pasa a la secundaria, el desarrollo cognitivo va a ser mayor. En cambio de que si nosotros le enseñamos a un alumno ya adolescente, joven o ya mayor de edad, va a ser muy diferente. La adquisición cognitiva va a ser muy diferente, porque su forma de retener la información, su forma de desarrollo ya ha sido diferente. Entonces es así como este enfoque pues hasta en la actualidad se sigue usando, principalmente en las escuelas básicas primarias bilingües en los diferentes estados de la República. Y pues a mí me ha funcionado y pues estoy muy satisfecho con este enfoque. No solamente hay este enfoque, sino que hay muchos enfoques, así como un enfoque de aprendizaje de segundas lenguas que le llaman directo, así hablando, interactuando solamente en la clase, así interactuando directamente con el náhuatl. Sí, muchas de las cuestiones es combinar varios enfoques, varios métodos de enseñanza, no solamente quedarse con uno, sino que combinar lo más que se pueda. Bien, entonces pues se escucha muy chido que estés haciendo esta labor, José Luis. No sé, como que yo creo que no es muy común que a los niños de aquí de la ciudad, de otras ciudades, yo ni siquiera recuerdo que platiqué con mis compañeros, oye, a ti en la primaria te dijeron que teníamos 100 lenguas en nuestro país, y no. O sea, eso no es un contenido que nos den en la primaria, y entonces nos quedamos ignorantes sin saber en dónde vivimos, ¿no? Y pues se me hace muy padre que tú estés haciendo esta labor, se me hace muy chida y que debería de reproducirse, ¿no? Que debería de haber talleres de muchas lenguas y de tu historia también desde que somos niños, para saber dónde estamos parados, ¿no? Y también me gusta que para despertar el interés de los niños se les puede, o de las personas en general, se nos puede demostrar cómo nuestro español mexicano está lleno de nahuatlismos, ¿no? Puede ser un poquito que hablamos náhuatl, en realidad todavía un poquito, y está chido, ¿no? O sea, siempre que estamos comiendo, por ejemplo, hablamos náhuatl. Si nos comemos nuestro esquite o así, pues no lo sabemos, pero lo estamos hablando, ¿no? ¿Quieres agregar algo más? Sí, en efecto, tiene toda la razón. Nuestro vocabulario, nuestro habla español está lleno de lo que se le ha denominado como nahuatlismos, de origen o procedencia del náhuatl. Al igual como otras lenguas que puede ser tarahumara, pues igual tenemos algunos préstamos lingüísticos, pero principalmente pues es el náhuatl. Sí, en un principio pues mis alumnos de primaria no sabían que había otras lenguas en México. Sabían solamente del español, del inglés, pero pues les expliqué que esos son lenguas internacionales y que no son de origen mexicano, no son de procedencia o de nacionalidad mexicana. Y les empecé a decir, no, pues hay otras lenguas muy importantes aquí en nuestro territorio. Y es así como ellos empezaron a interesar por buscar, por experimentar la búsqueda de estas lenguas. En una investigación que yo les dejé era investigar cuántas lenguas había en México. Y empezaron a investigar. La mayoría investigó del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es el INALI, y de ahí sacaron mucha la información de que había 68 lenguas indígenas, que había 364 variantes dialectales y que había 11 familias lingüísticas de las cuales habían nacido todas estas lenguas. Y sí, y empezó la explicación de que
¿qué lenguas conocen? ¿Qué lenguas les interesaría? Y ellos respondieron así automáticamente casi. Pues el náhuatl, ¿por qué? Porque lo hemos visto en los libros de historia, que los mexicas hablaban náhuatl y que era la lengua más conocida y que fue la lengua más usada en... Tal vez ellos no sabían que fue la lengua estándar en la época colonial. Y ya después, conforme fuimos avanzando, ellos se fueron dando que sí, que el náhuatl formó parte de un aparato gubernamental, de un aparato burocrático en la época colonial. Y empezó todo este taller de enseñanza. En un principio, pues, así como usted me menciona, había esta inquietud de qué van a pensar los padres de familia. ¿Qué van a pensar? No hubo problemáticas ni nada porque se fomentó así como un taller de enseñanza de segundas lenguas. Y sí, muy favorable. Los niños sí han aprendido algunas lenguas, han aprendido a decir, por ejemplo, ¿cómo me llamo? Nehuatl no toca. Y ya viene su nombre. Nehuatl ni chanti. ¿Dónde vives? Nehuatl ni nomashtia. Yo estudio y ellos empezaron así a interactuar y ya pues conforme fue avanzando les empecé a enseñar más gramática sobre el náhuatl, de formas de comunicación, palabras sueltas, palabras de que se usan más cotidianamente para la comunicación y fue muy favorable de que me decían pues sí, no está tan difícil la lengua. A nosotros se nos hacía más difícil aprender el inglés. Y el náhuatl, pues sí, como hay mucho de nahuatlismo en nuestro vocabulario, pues no es muy difícil el aprendizaje. Y así fue en primera instancia. También quiero agradecer así como el apoyo que recibí por parte de la directora de la escuela, porque me permitió llevar y desarrollar este proyecto de enseñanza del náhuatl y muy favorable. Los niños pudieron hacer contextualizaciones del lugar donde viven, del lugar de procedencia, del lugar de la historia principalmente, hacer un ligue así históricamente. También me basé entre otros métodos, otras enseñanzas, otros mapas curriculares, que son los libros de texto de la SEP, los libros de historia, el libro de formación cívica y ética, en los cuales me permitió abrir este panorama a la no discriminación de las lenguas indígenas y la importancia de la historia de las lenguas. Y en un texto que venía en formación cívica y ética, venía todos estos nahuatlismos que usamos en nuestro vocabulario cotidiano. Y ellos empezaron a subrayar las palabras que sí conocían. Y el resultado fue que sí conocían varias de estas palabras. Y lo que no conocían se pusieron a investigar en internet para saber qué significaba. Y fue muy favorable, es muy favorable llevar a cabo estas enseñanzas de segundas lenguas. No solamente del náhuatl, sino que también lo podemos hacer con cualquier lengua, ya sea el zapoteco, el mixteco, el rarámuri, el mije, el chatino, el guave. Así como si nos vamos, eso fueron así como a grandes rasgos las lenguas que se hablan en el estado de Oaxaca. Y si nos vamos a lo que se conoce como el área maya, y principalmente recalcando donde hay un multilingüismo, que es en el estado de Chiapas, podemos llevar estos talleres de enseñanza de segundas lenguas con el chol, con el tzotzil, con el cental, con el man, con el tojolabal, con el cachiquel, con el quiché. Cualquier lengua se puede llevar a estos planos de enseñanza. Aunque no sean contextos bilingües, también lo podemos hacer como yo lo estoy realizando en contextos monolingües, en contextos donde no se habla la lengua, pero tal vez no aprendamos a hablar totalmente la lengua, pero sí muy importante conocer el contexto histórico en el cual
se insertan las lenguas, cualquier lengua que sea. Bueno, pues me encuentro como muy impresionada ahorita que estoy reflexionando cómo no nos dan ese contexto y esa información y esa historia en nuestra educación primaria, porque al no dárnoslo nos separan un montón de nuestra historia, o sea, ni siquiera nos dicen qué lenguas se hablan en nuestro país, qué pueblos existen, y siento que, o sea, que es como, a ver, que estén separados, que estas personas no conozcan dónde están, ¿no? Y bueno, me encuentro muy impresionada. Mateo, ¿quieres preguntar algo? Bueno, ahora que mencionas al INALI, me parece que acaban de terminar la gramática normativa, la última versión de la gramática que se va a publicar como norma oficial de ortográfico, ¿no? Del náhuatl. Creo que no la han publicado todavía, pero ya debe estar. Y otro de los proyectos que cabría mencionar es el de variación dialectal, ¿no? Que si mal no me acuerdo ya establecieron que son 36 o 37 variantes dialectales. Entonces, regresando a esta cuestión que mencionabas hace rato sobre las personas que aprenden el náhuatl clásico, o sea, esta forma de gramática antigua del siglo XVI, vemos que aunque el náhuatl es la lengua indígena que más se aprende de la gente que no es de ahí, que se aprende como segunda lengua externamente a la comunidad, aprenden casi siempre esta forma gramatical de náhuatl clásico, ¿no? Esta forma clásica. No sé qué piensas tú sobre el caso, si se podría exhortar a que la gente también estudie alguna de las formas del náhuatl contemporáneo, porque, pues, por ejemplo, yo he visto muchos gringos, ¿no? Que aprenden español porque allá en Estados Unidos tienen muchos vecinos que hablan español, entonces quieren convivir y platicar con ellos en la lengua, ¿no? Y aquí también se podría hacer eso, ¿no? Puedes aprender un náhuatl que la gente realmente habla y así poder comunicarte y convivir con la gente que está por todos lados, ¿no? Y que habla una de estas variantes. Gracias. En efecto, si bien pues el INALI ha hecho mucho para fortalecer y revitalizar estas lenguas indígenas, y sí, en la actualidad, o siempre, no solamente en la actualidad, sino que siempre ha estado trabajando en gramáticas, no solamente de náhuatl, sino de todas las lenguas a nivel nacional. Y lo que mencionabas, hacer un vínculo de quienes aprenden el náhuatl clásico, quienes aprenden la lengua actual. Y sí, son uno de los proyectos en los cuales trabajo actualmente. El náhuatl clásico, por ejemplo, aquí lo enseñamos en la carrera de historia, en quinto semestre y sexto semestre. Bueno, yo soy profesor adjunto de aquí, a cargo de la materia lo tiene a cargo el doctor Salvador Reyes Equivas, y hace un año pues me llegó esta invitación que contribuyera para la enseñanza, aprendizaje del náhuatl clásico. A comparación con lo que sucedería con otras variantes dialectales, es muy diferente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un día uno de mis alumnos de primaria me llegó. Él había ido de vacaciones, se fue a la sierra de Veracruz, colindando con Puebla y Veracruz. Y él me dijo, allí hablaba náhuatl, y yo les empecé, con lo que usted me enseñó, yo les empecé a hablar. Les dije, Nehual no toca, yo me llamo Nehual ni Chanti, y ya. Y ellos me respondían de una forma un poco diferente, pero dice, pues nosotros lo pronunciamos de diferente manera y se dice de esta manera. Y ya me llegó el alumno y me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué usted nos enseñó una forma diferente del náhuatl? Y es cuando él se dio cuenta, mediante explicaciones que yo le di, ya habían investigado lo que es una variante dialectal de las lenguas indígenas. Y le dije, esta es una variante dialectal del náhuatl. ¿Por qué? Porque ha sufrido contacto tal vez con otras lenguas de procedencia o del mismo contexto de donde tú fuiste. Ha sufrido préstamos lingüísticos, no solamente del español, sino que de otras lenguas del cual convive cotidianamente el náhuatl que ahí se habla. Y sí, el náhuatl que tú escuchaste, que tú
Uiste se conoce como náhuatl huasteco. Y hay mucha diferencia el náhuatl huasteco a comparación del náhuatl que se habló en el altiplano central, en el centro de México, al náhuatl que yo te estoy enseñando. El náhuatl que yo te estoy enseñando es náhuatl del estado de Morelos. Y pues así es como funciona, así es como se diferencian estas lenguas, estas variantes dialectales. Y no solamente de náhuatl, hay variantes dialectales de todas las lenguas, o de las lenguas más habladas, o de las lenguas que tienen más población hablante de esa lengua. Y quiero recalcar que así como los estudios del INALI que está realizando en la comunidad de donde yo provengo, que es la comunidad de Coentepec, hay un vínculo no tan alejado a lo que sería el náhuatl clásico. El náhuatl clásico sí hay muchas diferencias, hay muchas transformaciones, cambios y continuidades que ha tenido esa lengua. A comparación con otras lenguas, la transformación ha sido mucha. Yo me atrevería a decir que más del 50%, pero a comparación del náhuatl que yo hablo, ha sufrido entre un 70 a un 80% de transformaciones, porque cuando yo leo un documento que fue expedido en la época colonial, sí logro entender el 80% o más del 80% de su contenido, y este es uno de los fenómenos no tan usuales, no tan comunes que podremos encontrar en una lengua hablada actualmente, porque nos estamos remontando al náhuatl clásico que se habló hace casi 500 años. Entonces, tenemos variantes más conservadoras que Sí. se parecen más al náhuatl de hace 500, bueno, al registro que tenemos del náhuatl de hace 500 años. Exactamente. Y hay variantes que han cambiado mucho, ¿no? Sí. Y Morelos es una que ha cambiado. Ajá. En otros estudios se puede ver que el náhuatl que se conserva o se habla en Morelos es uno de las lenguas actuales que se apega más a la lengua que se habló en el periodo o en la época colonial, al contacto europeo. También hay otras regiones, entre las otras regiones sería como la sierra de Songolica, entre Veracruz y Puebla. Ahí también se ha conservado esta lengua y que ha sufrido pocas transformaciones. Por ejemplo, en muchas comunidades o en otros estados, como puede ser Hidalgo, el Estado de México, Puebla, Guerrero, Michoacán, mismo Oaxaca, donde se habla el náhuatl, ya es un náhuatl muy diferente a lo que se conocería como náhuatl clásico, o como yo lo conocería como el náhuatl que yo hablo. Logro entender muchas palabras, sí, pero hay otras palabras que sí, de plano digo, pues no sé, ha sufrido con el paso del tiempo transformaciones, cambios. Y mi lengua, principalmente la que se habla en Morelos, en mi pueblo, y en otro poblado que sería la de Tetelcinco, ha conservado más estos cambios. En otros estudios que he realizado, me he dado cuenta que fue por una cuestión, principalmente por la periferia, por el aislamiento de la comunidad, porque en los años 80 todavía no había ni carreteras ni formas de cómo se podría comunicar con las ciudades o con el mismo municipio. Las carreteras surgieron mucho después. En los años 90 muchos antropólogos o lingüistas no querían hacer trabajo de campo en esa comunidad, en la comunidad de Coentepec. ¿Por qué? Porque ahí solamente se hablaba el náhuatl. Ellos, como investigadores sociales de la lengua, pues tal vez aprendieron algunas palabras de cómo comunicarse en el náhuatl, pero el problema surgía cuando la gente de Coentepec no hablaba español. Era de difícil acceso, ¿no? Aparte de que era de difícil acceso, lo que más temían es que no había una comunicación. Si tú querías hacer trabajo de campo en esa comunidad, así casi obligatoriamente deberías de hablar en su lengua materna, cosa que no sucedía.
y por eso muchos de estos investigadores tenían un poco de miedo de ir a hacer trabajos de campos, a comparación con otras zonas donde la culturalización o el desplazamiento lingüístico del náhuatl fue muy rápido, o aprendieron a hablar el español o aprendieron a hablar las dos lenguas, o de plano hubo un desplazamiento lingüístico total por el español. Fue hasta después de los 90s cuando ya se instala esta escuela. En la actualidad en Cointepec hay 2 escuelas primarias básicas bilingües, que está el turno matutino y el turno vespertino. Y fue en los años 90, a partir de los años 90, donde la población ya empezó a aprender más el español. Y actualmente, si algún investigador hace trabajo de campo en Cointepec, se va a dar cuenta que ya dominan el español, pero también dominan el náhuatl. En otras circunstancias, pues ya hay algunas personas que ya de plano han desplazado su lengua materna por el español. Pero así yendo, te vas a dar cuenta que todavía el 80% de la población se comunica, socializa, convive, ya sea en el seno familiar, en el mercado, en cualquier otra parte donde se pueda socializar, en náhuatl. Bueno, hemos visto que sí existen comunidades que hablan náhuatl que están muy aisladas y todavía tienen un altísimo nivel de monolingüismo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, en este tema siempre ha habido una polémica entre los lingüistas en tanto esta discusión, ¿no?, sobre el derecho constitucional que se tiene a ser educado en la lengua materna y los que promueven este derecho fuertemente, y otros compañeros investigadores que sostienen que es importante y que es necesario que todas las comunidades en el país también aprendan español, ¿no?, lo que estabas comentando ahorita, Denise, y que es Caracol y que es necesario que aprendan español para que se puedan pues tener movilidad económica, ¿no?, y todas estas ventajas sociales. Entonces ha habido esta discusión, ¿no?, de si es necesario o no, o si en todas las comunidades, o si la comunidad está aislada, pues realmente por qué necesitaría aprender español. Y con esa misma idea pues también se ha impuesto el inglés, ¿no?, en mucho de la educación básica en el país. Sí, en efecto, en las investigaciones que realicé en el 2016-2017 en las comunidades nahuas de Morelos, sí, en efecto, muchas de las personas tienen que aprender el náhuatl. ¿Por qué? Porque ellos buscan trabajos asalariados en las ciudades, en los municipios, y como sabemos, en esos lugares la lengua estándar de comunicación es solamente el español. Entonces es una de estas desventajas con las cuales los adultos, padres de familia, crecieron y no querían que sus hijos sufrieran o que pasaran por las mismas consecuencias por las cuales ellos pasaron. Es por eso que en un principio se trató de que ya no se hablara la lengua, por todas estas problemáticas, por todo el sufrimiento que los padres pasaron. Y pues así, haciendo un análisis, pues ellos querían así como un mejor futuro también un mejor futuro de que ellos estudiaran, que ellos sobresalieran y que aprendieran mejor el español, porque en un futuro se iban a insertar en un mercado laboral en donde la única lengua estándar de comunicación iba a ser el español. Y sí, las comunidades marginadas han conservado más esta lengua, su lengua materna. No solamente lo podemos ver en Morelos, también lo podemos ver en otras estancias o en otros estados, como puede ser Oaxaca, Chiapas, y si nos vamos a otros países también podemos ver en Guatemala, donde se sigue preservando estas lenguas indígenas, estas lenguas maternas. ¿Por qué? Porque hay una mejor comunicación en la lengua materna que en el español, aunque lo que está pasando aquí en la Ciudad de México o aquí en el centro de México es que se está desplazando rápidamente esta lengua. Yo hace unos meses fui a mi comunidad y veía cómo los niños se comunicaban en español, y yo me quedé así analizando, viendo por qué se comunicarán en español. Venían con sus padres iban hablando en náhuatl, pero los niños, niña y niño, eran hermanos,
estaban comunicándose en español. Y así dije, pues qué rápido desplazamiento se vivió, qué rápido desplazamiento vivimos. Sí, pues también el temor es ¿no? Que en la medida en que se introduce el español en el sistema de educación pública en las comunidades aisladas, es en realidad el primer paso para que se desplace completamente la lengua eventualmente. Y en muchas comunidades sucedió así, ¿no? Llegó el sistema de educación pública donde no había estos últimos, hace 40, 50 años. Llegaron las carreteras a donde no había y llegaron los medios masivos, la televisión a donde no había y empezó a desaparecer la lengua en muchas comunidades donde durante siglos, ¿no? Se había mantenido sin ningún problema. Sí, bien lo recalca. Cuando llega estos modelos educativos de educación bilingüe, en primera instancia buscaba así como un pequeño maquillaje de lo que sería el aprendizaje del español, pero conforme se fue instalando bien, aplicaron este mismo enfoque del cual yo les hablé, que es la de inmersión. Muchas veces no había profesores bilingües, hasta la actualidad no siguen sin haber profesores así totalmente bilingües donde desarrollen sus clases en las dos lenguas, en español y en la lengua materna. Hasta la actualidad se sigue viviendo. Y una de mis experiencias que viví ahí en las escuelas primarias de Morelos fue que en los primeros años el niño entra hablando totalmente la lengua materna y es más dificultoso, es más problemático que él alcance un alto desarrollo de enseñanza o de aprendizaje del español. Entonces, ¿qué hacen? Ponen a profesores en los primeros años bilingües que dominen las dos lenguas. Pero conforme va avanzando los años, llega a cuarto, llega a quinto año, llega a sexto año, la inserción de la lengua empieza a ser menor. Y así es como funcionan estos métodos de inmersión. En una primera instancia se enseña 50 y 50% en español y otro 50% en la lengua materna. Pero conforme va llegando a estos grados de quinto y sexto año, se empieza a disminuir esta carga de enseñanza de la lengua materna. Ya no va a ser 50-50. ¿Qué va a ser? En muchos de los casos va a ser 20% en lengua materna y el 80% en la lengua español. Cuando llega a sexto grado, disminuye más. No quiero decir que se deja a un lado la lengua materna, pero en muchas ocasiones sucede esto. ¿Por qué? Porque aunque sea una escuela bilingüe, yo vi que ponían o que el docente era totalmente monolingüe en la lengua y que solo hablaba el español. Entonces, ¿qué sucede? Se deja a un lado la lengua materna para pasar a una inmersión total del 100%, pero ya en la lengua del español. No hay de otra, ¿no? El profesor no tiene opción porque no habla la lengua y lo enviaron allí desde la sede, entonces... Sí. No, yo conozco profesores indígenas bilingües, pero que optan por, que les enseñan en español y eso que sí hablan la lengua. También de lo que platicabas hace ratito, yo he visto casos de niños que aunque sus padres les hablen en la lengua y los eduquen así, ellos ya solo responden en español. O sea, entienden, escuchado, pero ya está la fuerza del español, como dices, los medios... Todo es como dirigiéndote hacia saber español, que aunque lo escuchan y lo entienden, pero responden en español, ¿no? Es un caso raro. Y pues platicando con José Luis y escuchando todo lo que me platicaba y lo que nos platica, pues no sé, como me imagino una educación bilingüe ideal, así utópica, en la cual no fuera 50 y 50 al principio, si no fuera 100% y 100% siempre, ¿no? O sea, toda, hasta la secundaria, hasta la prepa, hasta donde se pueda, ¿no? Y que fueran, en mi imaginación de esta realidad ideal, que fueran materias acordes a la en la lengua acorde, ¿no? O sea, por ejemplo,
nos platicabas que a los niños también les estás enseñando la numeración en náhuatl, ¿no? Entonces que los niños llevan unas matemáticas en náhuatl y unas matemáticas a lo mejor en español, ¿no? O literatura en náhuatl y literatura en español, como o sea, universos completos acordes a los universos de las lenguas, ¿no? Yo creo que hay que replantearse esto de la educación indígena y no sé, pues luchar porque los papás quieran seguir enseñando a sus hijos, ¿no? Porque pues si nos vamos para las políticas que hay en nuestro país, pues más bien se van a terminar extinguiendo las lenguas, ¿no? ¿Cómo ves, José Luis? Pues sí, en efecto, pues una educación ideal en un sistema bilingüe, pues sería así, que haya matemáticas en español, pero que también haya unas matemáticas en la propia lengua materna, que haya una literatura en la lengua materna y que nunca se deje a un lado, sino que conforme vaya avanzando de grado al niño, se vaya fortaleciendo más en esta lengua y nunca dejarlo a un lado. Pero pues las condiciones de políticas lingüísticas en nuestro país pues son muy diferentes. En Morelos, como la lengua predominante o los pocos pueblos indígenas que hay solamente son en náhuatl, pero puedo mencionar otros ejemplos que son los Altos de Chiapas, donde encontramos principalmente Tzental, el Tzotzil, y que ahí sí hay unas problemáticas, muchas problemáticas de acuerdo a esta educación, porque se mandan profesores a comunidades indígenas donde no hablan esa lengua, no hablan tzotzil, sino que mandan a un profesor de habla tzental, y es así como funcionan las políticas lingüísticas. No las decidimos nosotros, sino que vienen de arriba, vienen desde la Secretaría de Educación Pública, vienen desde la Dirección General de Educación Indígena, y pues así es como funcionan estas nuevas bueno, no nuevas, sino que estas políticas lingüísticas. Y pues lo ideal, así como lo mencionas muy bien, sería eso, de que no se deje de un lado las lenguas indígenas de nuestro país, porque son importantes, porque son un recurso, porque son la propia voz, el propio conocimiento, la propia forma de pensar de la persona, del individuo. Sí, yo justo la primera vez que conocí este problema de que mandan los profesores a donde no hablan la lengua fue en los Altos de Chiapas. Sí. Era un compañero maestro Tzotzil ahí de Venustiano Carranza, y yo le pregunté que pues por qué la SEP hacía esto, ¿no? O sea, ¿qué razón tendría? Si era pura negligencia o... Y él lo que me dijo que ellos pensaban era que desde las políticas federales no se quería que el maestro tuviera mucha integración con la comunidad. Entonces lo mandaban a una que no fuera su comunidad y así no podía ligarse con las familias y hacer como proyectos. Bueno, que eso lleva a la última pregunta que tenía, que es que pues vemos que en la práctica hasta cierto punto, al final de cuentas son las comunidades, o sea, es el magisterio de la región quien tiene la voluntad política o no de desarrollar y implementar estos proyectos educativos. Y hay lugares donde simplemente no les interesa y pues no hay nada, ¿no? Y hay lugares donde hemos visto, como en Temaya, por ejemplo, ¿no? Que los profesores prácticamente construyeron ellos mismos la primaria bilingüe y tuvo muchísimo éxito, ¿no? Pero también depende de la comunidad. A veces no quieren mandar a sus niños a la escuela y pues no los mandan y no hay nadie ahí. La cuestión es que esto podría ser legislado en las políticas lingüísticas, pero nunca se logró llevar a cabo. Y ahora que se acaba de aprobar la reforma educativa, pues no... Creo que en Oaxaca se llegó a proponer, ¿no? Legislativamente que se hiciera algo así, pero no sé qué piensas tú sobre esto en tu experiencia, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido lo que exigen, ¿no? Los padres de familia, lo que hace el magisterio de la comunidad, lo que... Pues sí, la verdad, sí es muy difícil llegar a hacer políticas lingüísticas porque, como sabemos, vienen desde arriba, vienen desde el Estado, vienen de la misma Secretaría de Educación Pública, y pues nosotros podemos contribuir ya propiamente como docentes en la educación,
de que sí contribuyamos, que sí enseñamos la lengua, que no lo dejemos a un lado, porque sí ha habido muchos casos donde profesores propios de la comunidad que hablan bien la lengua prefieren dejar a un lado la enseñanza de la lengua materna y prefieren enseñar solamente en español. Y como derechos, como pueblos originarios, sí, los podemos buscar. Tenemos a, no sé, el propio INALI, Derechos Lingüísticos, que fue publicado en 2003, la propia UNESCO, la UNO. Tenemos otro apartado que es la Organización Internacional de los Trabajadores, que es la OIT, donde se postulan la misma propia Constitución mexicana, donde dice que tenemos derecho a que nosotros como pueblos originarios seamos o tengamos un acceso a la educación, pero desde nuestra propia lengua, desde nuestra propia lengua materna. Y sí, podemos buscar esas opciones, pero sí, como recalco, sí, pues las políticas lingüísticas vienen de arriba y nosotros pues podemos contribuir así como docentes, que en verdad hagamos nuestra labor de lo que nos formamos, de lo que nos hemos desarrollado académicamente y no lo dejemos a un lado. Siempre seguir así positivamente, aunque las cuestiones sociales, económicas y principalmente las políticas sean muy diferentes o nos lleven la contraria, pero pues nuestra labor como docente es formar o también seguir formándonos como educadores bilingües, pero también formar a alumnos bilingües en la lengua materna y en la lengua estándar que predomina en nuestro país. Por supuesto, pues ya estamos llegando a la hora, entonces ya cerramos, Caracol. Sí, pues sí es cierto que las políticas lingüísticas vienen desde arriba y pues siempre nos van a pasar a desaparecer, ¿no? Más que nada yo creo, pero pues también nosotros, no sé, combatiendo el racismo, combatiendo la diferenciación, comprendiendo que pues que somos una pluridiversidad de naciones y al mismo tiempo somos este pueblo que nos tocó ser mexicano. Entendiendo eso, pues también no sé, como pues integrarnos, unirnos, conocer el valor de las lenguas, ¿no? Y como tú ahorita estás justo haciendo esta labor tan valiosa y hermosa, José Luis, de pues transmitirle a las nuevas generaciones o a cualquier persona pues lo hermoso que es una lengua, ¿no? Y no solo una lengua, sino los pueblos milenarios, porque pues tienen muchas tradiciones, tienen conocimientos y pues tienen mucho que enseñarnos, aparte de que pues qué padre poder vivir en un lugar que está lleno de tanta gente que sabe tanto, ¿no? A donde vayas en México hay lugares que te enseñan mucho. Y pues platícanos una última reflexión si quieres, José Luis. Despídete también si quieres mandar saludos, mándanos unos saludos en náhuatl aquí para el corazón de la palabra. Y pues estuvimos platicando con José Luis Torres Hernández. Él estudió educación indígena en la hermana Universidad de UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, y actualmente estudia aquí etnohistoria en la ENA. Y pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, José Luis. Ya sabes que ahora Radio Zapote también es tu casa y te recibe cuando quieras. Y pues despídenos. Muchas gracias a ustedes. Y sí, quisiera cerrar esta conversación, este programa de radio con varias reflexiones de que no dejemos a un lado las lenguas indígenas, que son igual o más que tienen principalmente el mismo valor que si yo hablara otra lengua, ya sea internacional, ya sea el francés, el inglés, el alemán, el italiano, tienen el mismo peso. No solamente porque yo hable una lengua nacional voy a ser discriminado, no, sino que es una riqueza cultural, es parte de mi historia, es parte de cómo yo crecí, cómo me desarrollé en mi comunidad, cómo me desarrollé con mis padres de familia, en comunidad. Y sí, una reflexión sería pues, no dejen de hablar. Si hablan una lengua indígena, no la dejen de hablar. Es muy importante preservar. Si no hablan la lengua, pues
siempre hay oportunidades de acercarse a una, de seguir aprendiendo, aprender otra lengua, y qué más privilegiado que sea una lengua nacional, no una lengua extranjera. No quiero decir que no aprendan lenguas extranjeras, sino sí, pero igual tiene una riqueza histórica y cultural aprender una lengua nacional, sea cualquier lengua de las 68 lenguas indígenas que tenemos todo en el territorio mexicano. Acercarse a una, aprender, ya sea comunicarse con palabras simples, pero sí, no dejar a un lado, nunca discriminar a estas lenguas, no desprestigiarlas como sucede en nuestro país. Y pues me despido con unas palabras en náhuatl. Para los que sí hablan la lengua, pues sí me entenderán. La lengua que yo hablo pues es una variante dialectal del estado de Morelos, de la comunidad de Cuentepec, Temisco, Morelos. Para ubicarlo bien, pues está a 5 minutos de la zona arqueológica de Xochicalco. Nehual ni tlatua náhuatl, Juan amunicaguas, caguas ni tlatos ni nahuatlatol. Quema, cuali, xitlatocan, amoxipinahuacan, o amocueman, quitocan, mucama xiquitocan, amonitlatoanahuan. Quema, cuali, Juan, tixalosque, nin nahuatlatoli. Bueno, Tlazocamati, José, fue un gusto tenerte aquí y pues esperemos que nos den ganas de aprender una lengua, porque pues nos conecta con la historia de nuestro México y pues nos deja saber dónde estamos parados, ¿no? Que es muy importante saber dónde estamos para poder mirar también hacia adelante. Pues Tlazocamati, un saludo a todos los que nos vieron y nos escucharon y hasta luego, José. Tlazocamati. Gracias. Esto fue Corazón de la Palabra 96.